Luis, estrategia provisional. Diría que sería un enfrentamiento muy largo, pero al final Muzan acabaría imponiéndose por tener mucha ventaja en un combate prolongado debido a su veneno, el cual bastaría con un ataque para infligirlo o que la propia Itzel lo golpee y le salpique sangre. Hasta donde vi, Itzel no cuenta con una forma para contrarrestar un veneno que destruye tus células gradualmente. Que, de paso, si ella utiliza su capacidad para acelerar el tiempo de sí misma luego de ser afectada por el veneno, se mataría sola, pues el veneno al estar dentro suyo también sufriría dicho aumento de velocidad. Sumado a que Itzel no tiene como one-shotear a Muzan, su regeneración haría que sus ataques no supongan algún problema y este pueda atacar sin ningún peligro real. Dicho todo eso, mi estrategia es simple, una completa ofensiva, sin darle tiempo a nada, tarde o temprano le conectaría un ataque, o si la propia Itzel le conectaría algún ataque, lo que infligiría la sangre venenosa de Muzan, lo cual la iría debilitando y finalmente matando por sí solo, pero con estar más debilitada Muzan también podría aprovechar para matarla por sí mismo. Lux 1. Contraestrategia. Aclaraciones y primeros enfrentamientos. Primero quiero empezar aclarando esto. En stats igualados, no se permiten habilidades que puedan bufearte físicamente, aumento de estadísticas, velocidad, etc. Así que técnicamente Itzel no podría acelerarse, sin embargo, sí podría desacelerarse porque no viola el principio de no buff. Si bien es cierto que Itzel no tendría que hacer nada contra la sangre de Muzan que ataca a nivel celular. Para que esto suceda, la sangre debe salpicarle, lo que implicaría que Itzel deba estar muy considerablemente cerca de Muzan, siendo muy generosos, el rango de esta salpicadura por medio del daño a lo mucho será de 2 metros. El estilo de combate de la albina no solo es melee, sino que también es a distancia, la cual tiene un rango bastante generoso, se dice que el torbellino de fuego abarca al menos 4 habitaciones. Siendo que su rango de ataque es de 9,2 metros como mínimo. Y aunque salpicara la sangre, dudo bastante que no se evapore por el calor del ataque. Además, ¿qué tan resistente es Muzan ante daños masivamente caloríficos como explosiones del tamaño de 10 metros? Si bien estamos en stats igualados, lo que no se iguala son los anti-hacks, incluyendo la resistencia al daño calorífico. Después de todo, y disculpe mi ignorancia porque no conozco el verso en detalle de Pni, los demonios ya tenían problemas con el fuego de Tanjiro concentrado, danza del dios del fuego, y a lo mucho a Muzan se le ha visto resistir estar en llamas. Incluso aquí se puede ver cómo el fuego le hace un daño absurdo a Muzan. Que se hable de daño celular no escala a mucho, puesto que todos los ataques normales tienen ese daño base. Al menos si habláramos de escalas subcelulares, ya estaríamos hablando de algo. Por ejemplo, en esta escala de tamaños ni siquiera entra lo subcelular. También mi oponente ve conveniente un escenario de combate duradero y largo. Pero le pregunto, ¿a cuánto escala la estamina de Muzan? Digo, su estrategia es un combate largo. Sin embargo, yo no lo veo plausible ni conveniente para Muzan porque hasta donde yo tengo entendido lo máximo que sé, le ha visto pelear a un demonio es 12 horas, porque como bien es conocido estos mueren con la luz del sol. Fuera de ese intervalo del tiempo, solo existen suposiciones. Además que en tu respect no hay un escalado de la estamina de Muzan como para combates extremadamente largos. De parte de Itzel, ya se ha demostrado que tiene una estamina inagotable, fuera de la fatiga mental, que eso va de otra cosa. Si bien es cierto que tarde o temprano Muzan le va a acertar uno que otro ataque, es extremadamente difícil que este debuff le dé el gane porque 1. Mata a las células de forma lenta, pues en su escanta mioca solo se ve cansado. Si fuera inmediato este se desmayaría con el simple tacto. 2. La sangre de Muzan es generada al dañarle y con sus ataques de cortes. Sin embargo, como dije, Itzel usaría explosiones por lo que contrarrestaría fácilmente ambas situaciones, haciendo que este debuff llegue en muy raras ocasiones. Cuando eso suceda, Itzel se dará cuenta, al igual que Tamioka, de lo que conlleva sus ataques y con más razón tomaría distancia para alejarse. Mi estrategia es simple. Se le ha visto a Itzel usar sus explosiones ni bien comienza un combate, y aún más si están alejados. Estas explosiones podrían repeler fácilmente los cortes de Muzan y evaporar la sangre que podría desprender su cuerpo. Por el gran daño calorífico, Muzan tendría que estar abusando de su regeneración constantemente, y como sabemos, hasta el momento, su estamina no pasa de las 12 horas, por lo que estar manteniéndose en constante combate y constante regeneración por las explosiones haría que esta estamina incluso se acabe muchísimo antes. Además, me gustaría preguntar, ¿la torre infinita es realmente infinita? Porque si no es realmente infinita, de tantas explosiones considero que se vendría abajo, o quizá de una, Itzel no tendría que hacer nada más que esperar el sol para que Muzan muera por o salga huyendo ganando porque el rival abandonó el lugar de combate. Además, Itzel ha demostrado poder confundir a enemigos que podían predecir su trayectoria y movimientos incluso antes de que se moviera. Por lo que Muzan la tendría aún más difícil. Sumado a esto, gracias a que las explosiones de Itzel destruirían mucho, podría retroceder el tiempo del entorno, por lo que incluso podría tanquearse ataques de Muzan con los escombros si da un mal paso o simplemente para confundirlo más. Así, un agregado rápido, Itzel sí tiene armas que podrían dañar sus corazones de Muzan, pues estas han demostrado negar incluso la inmortalidad, por lo tanto son especiales, por lo que Itzel tiene forma de matar a Muzan. Con esto termino mi estrategia provisional. Luis apartado para respuestas 1. Aquí solo resaltaré dos cosas. 1. Para que le afecte el debuff no solo podría pasar si le salpica, eso es solo una de las formas en las que podría afectarla, con cualquier ataque normal también le aplicaría el debuff. 2. Lo de relativamente cerca es exclusivamente hablando en términos de la salpicadura, pues en ataques generales, Muzan tiene un buen rango, lamentablemente no hay una forma exacta de determinarlos eso sí, y como no me fío del pixel scaling, pondré varios paneles y lo dejaré al criterio del juez. Aquí se aprecia como Iguro está a varios metros por el suelo y Muzan aún así le lanza un ataque. Por como se ve Muzan, pequeño, fácilmente podrían ser unos 10-15 metros. En este panel, anterior al que puse arriba, se nota como Iguro aún sin llegar a la altura máxima está por encima o al nivel más alto de varios edificios de los alrededores, dependerá de la perspectiva que quieras darle. Aquí se aprecian mejor los edificios circundantes, teniendo alrededor de 3-4 pisos, por lo que efectivamente concuerdan con la distancia anterior de 10-15 metros. En resumen, Muzan tiene ventaja en rango. Como último agregado respecto a esto, los ataques de Muzan no son únicamente rectos, sino que pueden ir desde varias direcciones al mismo tiempo. Hasta donde yo vi no has mostrado el modus operandi de dicha técnica, refiriéndome a las explosiones, es decir que tiene que hacer Itzel para ejecutarla, un movimiento, un pensamiento. Esto es algo importante pues al estar con velocidad igualada, quien requiera menos movimientos tendrá la ventaja, y Muzan únicamente tiene que atacar directamente, no requiere hacer algo más para su ofensiva, mientras que con Itzel no se ha mostrado cómo ejecuta su ofensiva.
Por otro lado, hasta donde yo vi, perdón si uso esa frase mucho, pero es que realmente puede que me salte cosas, no mencionaste alguna temperatura específica de las explosiones, el tamaño de una explosión no determina su temperatura per se. Respecto al último, la resistencia al calor de Muzan sí es extremadamente alta, pues este soportó continuamente una quemadura durante siglos. Si bien lo daña, no es algo que no pueda regenerar. Eso es exagerado, ni siquiera la piel se nota afectada. Aquí se nota su cara, que se supone fue el principal lugar afectado, pero literalmente no muestra ninguna marca dejada por el fuego, por si acaso, esa marca de la frente ya la tenía desde antes. Lo cual se demuestra aquí. Lo importante de eso es que es un debuff continuo e inmutable, ya quien lo tiene encima estaría siendo dañado y debilitado constantemente. Algo así para alguien que no tiene regeneración es muy serio. Su estamina es ridículamente inmensa, pues este técnicamente estuvo peleando por 9000 años, y recién luego de todo ese tiempo es que empieza a sentir fatiga barra reducción en sus estadísticas. Pues sí, al punto 1, como dije sería una pelea muy larga, pero lo demás es erróneo, con que Muzan la infecte una vez ya sería suficiente, pues ella no tiene como eliminar dicho veneno de su cuerpo, es decir, en el momento que le conecte un golpe, ya iniciaría la cuenta regresiva para la derrota de Itzel, el cual se reduciría aún más rápido si la llegase a golpear de nuevo, pues sería todavía más veneno, y eso pasará por el hecho de que ella estaría siendo continuamente debilitada. Edith, ¿por qué olvido resaltar algo? No has demostrado que las explosiones vayan a ser más rápidas que los golpes de Muzan en ejecución. Técnicamente ya he respondido todo eso, el tema de las explosiones, su ejecución y rango, la resistencia térmica, su estamina, etc. El tema de la fortaleza, eso sí que se me escapa, realmente no recuerdo cuál es la explicación o funcionamiento de dicho lugar, si no mal recuerdo, ojo, lo digo a pura memoria, puede que me equivoque, es una dimensión de bolsillo casi ilimitada. ¿Y eso enemigos que ha confundido, tenían 5 cerebros? Muzan es ridículamente inteligente y tiene una velocidad de procesamiento absurda, precisamente por poseer 5 cerebros, confundirlo o engañarlo es una tarea titánica. Respecto al último, Muzan no es inmortal en ningún sentido, incluso su longevidad extremadamente alta tiene un límite, pues se demostró que conforme envejece se va haciendo más débil por lo que lógicamente en algún punto morirá de causas naturales. Además de que negar la inmortalidad es muy ambiguo, pues existen diversos tipos de inmortalidades y si no demuestra anular alguna en específico o todas las existentes, pues no aporta mucho, aunque recalco, Muzan no posee ninguna de ellas, sencillamente tiene una gran regeneración y longevidad. Es decir, Itzel no cuenta con algo que suponga un peligro real para Muzan, ni a largo ni corto plazo. Luz 2, las estrategias avanzan. El fin de Muzan. Si bien es cierto que a veces es difícil intuir distancias cuando la serie no se menciona. Siempre que se le da algo aproximado, debe ser congruente con lo que se muestra textual o visualmente. Por ejemplo, aquí, donde, Iguru igual punto azul. Muzan igual punto naranja. Distancia igual punto rojo. Mi rival dice que esa distancia es un punto rojo que por lo menos es un promedio de mínimo 10 o 15 metros. Lo cual es demasiado incongruente con lo visualmente mostrado. Porque no se ve que estén muy lejos. Lo cual literalmente se traduciría que Iguro debía estar alejado de Muzan por lo menos lo mismo que mide un edificio de 6 pisos como mínimo. Y eso haría que el cráter que está al costado de Iguro mida por lo menos lo mismo que una casa de 3 pisos, lo cual siendo generosos, yo apenas diría que mide un piso en una highball, es decir que este rango no es el que mi rival indica sino que muchísimo menor. Esto no son 15 metros, ya lo expliqué arriba. Además, calcule el rango de Itzel en mi anterior estrategia la cual se dice que destruía 4 habitaciones y salía con 9,2 metros de rango. Aquí solo veo a Muzan destruyendo 3 habitaciones, de largo, y sin embargo, sale con 15 metros. Aquí al menos ya escala algo, donde sabemos que los ataques de Muzan serán difíciles de esquivar. Sin embargo, por todo lo mostrado, que es que el rango de ataque de Muzan es de 3 pisos, sería Itzel quien verdaderamente se lleva la ventaja. 1. El modus operandi. Bueno, eso está explicado a detalle en el respect y en todas las scans que se usan explosiones tanto ella como sus enemigos. Pero para resumirlo, solo aprieta el puño y golpea abriendo la mano hacia la dirección donde quiere atacar. En este caso, la velocidad igualada beneficiaria a Itzel no la afectaría. Porque Muzan para atacar a Itzel tiene que desplegar sus extremidades y luego que éstas recorran la distancia que necesita, 10 metros, según las reglas del versus, Itzel en cambio solo necesita apretar el puño y golpear el aire. Que sinceramente, es la acción lógica más rápida e inmediata. Por lo que no veo cómo Muzan podría atacar primero a Itzel sin violar el principio de velocidad igualada, porque para eso necesitaría ser más rápido en su recorrido. 2. ¿A cuánto es la temperatura de las explosiones de Itzel? Sinceramente no podría calcularlo, porque para calcular la temperatura de las mismas debería saber lo que genera la explosión amoníaco. ¿Gas? ¿Qué fuente? El problema es que la fuente de las explosiones de Itzel se dice que son explícitamente energía y que incluso puede servir como combustible, entonces ¿a cuánto escala la temperatura de la energía? Es algo que no podría responder. Pero lo que podría decirte es que sus explosiones se describen como explosiones masivas como torbellinos de fuego. 3. Exactamente, a Muzan le daña que únicamente le prendan en llamas a nivel celular y en la propia scan dice que eso ha afectado a su regeneración. Además, ya expliqué que el daño celular es lo que hace cualquier daño base, pues todo ataque daña a nivel celular. Solo que parece que el fuego cuando es constante por años le afecta bastante la regeneración. Aquí se ve cómo lo hace. No es exagerado, solo menciona lo que se muestra en el manga. Literalmente su scan dice que por culpa de las quemaduras celulares su cuerpo nunca tardó de sanar del todo bien. Mi rival intenta escalar su estamina sobre la longevidad de Muzan, pues es un ser que ha vivido demasiado, considero que esto es incorrecto, porque es juntar peras con manzanas. Para que Muzan realmente escale su estamina debería mostrar haber combatido o ejercido un gran esfuerzo físico durante años, sin descanso, y no verse cansado. En el caso de Itzel, se dice explícitamente que no necesitan de dormir porque técnicamente nunca se sienten cansados. En el caso de los demonios es igual. Sería difícil que Muzan le dé un corte a Itzel debido a que, 1. Itzel puede esquivar ataques de seres que predicen sus movimientos y posición antes de que ella lo piense. 2. En Kimetsu no Yaiba, los cazadores pueden bloquear los ataques de Muzan con el rango de una katana, siendo generosos, 1 metro de diámetro, las explosiones de Itzel son tan grandes que cubren 4 habitaciones, tanto en ancho como largo. Si las espadas pueden bloquear los ataques de Muzan, ¿por qué no una explosión que tiene desde lejos mayor rango que una katana? La única forma que Muzan pueda atravesar estas explosiones es teniendo más fuerza que el haz de la explosión, pero por stats igualadas esto sería imposible.
Las explosiones repelerían los ataques de Muzan como lo haría un abanico a una mosca, ejemplo medio gracioso pero se entiende. 3. Muzan debe sacar sus extremidades y que éstas recorran los 10 metros iniciado del combate para atacar a Itzel. Ella solo necesita apretar la mano y lanzarlo, por lo que los movimientos son muchísimo más rápidos que los de Muzan. Por lo que veo, si es medio infinita. La única forma de salir de aquí sería matar a la responsable, pero como no está, creo que nos quedamos aquí XD. 1. Sobre los 5 cerebros. No hay problema, de hecho, gracias a los stats igualados ese procesamiento cerebral se va a igualar al de Itzel. Por lo que ahora técnicamente Itzel tiene el procesamiento de 5 cerebros también, y caemos en la misma situación. Si bien Itzel no podría hacer nada con que le bajen los stats, Muzan para ello debería tocarla, y se ha visto que Itzel tiene hazañas de esquivar a usuarios que también la podían matar de un ataque, como Lothar, quien poseía un arma que negaba su inmortalidad. 2. Itzel retrocedería el tiempo de los escombros como lo hizo con Blake, y de colateral los escombros levitaron. Por lo que podría aprovechar toda estructura que destruya de la torre infinita para confundir aún más a Muzan. 3. Lo de la inmortalidad tienes razón, pero ya veremos en mi contraestrategia. La scan en cuestión que le daría la velocidad de procesamiento de 5 cerebros de Muzan. Mi estrategia se mantiene, Itzel podría castigarlo tanto como quiera con sus explosiones y podría confundirlo con el escenario, retrocediendo en el tiempo y cubriéndose con los escombros que le eviten. Muzan no tendría problemas y se regeneraría, por lo que Itzel sabría que no es algo normal. Quizá en algún momento se llegue a dar cuenta que Muzan es imposible de matar, por lo que traería su estrella, la cual mide lo mismo que una habitación, hacia la torre infinita. La cual es un counter directo a Muzan, no solo porque al invocarlo desintegra todo en un rango de 20 metros. Sino porque literalmente es una estrella, y eso lo mataría, y si lo llegase a esquivar, este sol le negaría la regeneración a Muzan. Pues así es como funcionan las propiedades solares en las armas de Kimetsu no Yaiba, siendo que ahora si de una explosión podría acabarlo. Adjunto video. Luis apartado para respuestas 2. El multiverso del apartado. Iguro no es la persona que señalas, Iguro es ese que está en el aire. Este es Iguro. Acá se aprecia mejor toda la secuencia. En resumen, lo que dije anteriormente se mantiene. Estás comparando ataques distintos, el primero tiene más alcance a costa de menos AP, el segundo tiene más AP a costa de abarcar menos rango. El primero es un latigazo random. El segundo es la mejor técnica de Muzan, en términos gap. Como mencioné, si Iguro está a la altura máxima de dichos edificios, sí o sí está a 11, 12 metros de Muzan. Y eso es siendo conservador, porque según la perspectiva se podría interpretar que está aún más alto que esos edificios, y en ese caso le daría 13, 15 metros. 1. Ciertamente lo explican en el respect, pero ni de chiste es tan instantáneo como quieres hacer ver. Acá resalte las palabras que demuestran cómo Muzan requiere menos movimientos para ejecutar un ataque. 1. Primero, Itzel debe canalizar su energía. Paso que Muzan no necesita. 2. Segundo, tiene que esperar que esté cargado. Paso que Muzan no necesita. 3. Tercero, lanzarlo. Acá sí es algo que tiene que hacer Muzan. 4. Cuarto, esperar que el ataque llegue a su objetivo. Esto también tiene que hacerlo Muzan, que parecería redundante que resalte algo así, pero por como lo describías, parecería que la explosión no recorre distancia y se ejecuta en un determinado lugar de forma instantánea. Es decir, mientras que Itzel ejecuta los 2 primeros pasos, Muzan ya va por el tercero, por lo que evidentemente sumada a la ventaja de distancia quien conectaría primero es Muzan. 2. Pues bueno, diré que entonces Muzan resistiría sin mucho problema ese ataque, pues soporto constantemente una quemadura que perdura durante siglos, o sea la temperatura que tendría que tener algo así es inmensa. 3. Acá hay una mala comparación, pues estás comparando el ataque de Yorichi, planteándolo como si fuera cualquier ataque random. Y nada que ver, Yorichi es el personaje más poderoso del verso por mucho, no cualquiera hace sus hazañas. Explícitamente dicen heridas antiguas, las heridas que le hizo Yorichi, no dice nada que dé a entender que los otros pilares tengan la misma temperatura que Yorichi, de ser así diría algo tipo las heridas que le hemos hecho. Además, de que si todos los ataques fueran iguales, pues lógicamente tendría cicatrices en todos lados, pero no, exactamente solo las de Yorichi se marcaron en Muzan. Por lo que por donde sea que se vea, no cualquiera con meramente tener una temperatura ligeramente superior al fuego, o el fuego en sí mismo, dañaría gravemente a Muzan. Énfasis en gravemente, claramente sí lo daña pero no es algo de lo que no se regenere al instante, a excepción claro del ataque de Yorichi. Estos dos los respondo arriba. Pero quiero agregar, claramente el ataque de Yorichi no es un ataque a temperatura random, pues este se mantuvo quemando a Muzan por siglos. Biológicamente hablando Muzan soportó más de 9000 años sin comer o descansar, además de que apenas sufría deterioro en sus habilidades físicas y mentales, todo eso mientras mantenía un combate continuo contra múltiples enemigos. Esto es justamente lo que pides que debe demostrar, soportar un gran esfuerzo físico durante años, sin descanso, y no verse cansado. Y por si preguntas por alguna prueba de que efectivamente dicho envejecimiento afecte su estamina, pues el propio Muzan hace retrospectiva, diciendo cómo Tanjiro se irá haciendo más lento por la fatiga, cosa que no sería el caso con él normalmente, hasta que se da cuenta que también está sufriendo de dicha fatiga debido al envejecimiento. Acá los paneles en orden. Y finalmente, explícitamente dice cómo su poder se va reduciendo gradualmente, siendo parte de esa reducción su estamina. Además que él también resalta que si no fuera por eso, ya hubiera acabado con ellos. 1. Ambos personajes pueden esquivar los ataques del otro hasta cierto punto, por el tema de los stats igualados, no veo cómo eso aporte mucho. 2. Claro, las explosiones podrían bloquear los ataques de Muzan, el detalle es que los ataques de Muzan pueden venir desde varias direcciones al mismo tiempo, mientras que Itzel solo puede lanzar una explosión, así que, a no ser que la lance a distancia cero de ella y justo cuando estén por llegar los ataques, no podría bloquearlos todos. Además de que quien conectaría primero es Muzan por requerir menos pasos para ejecutar un ataque y más rango. 3. Muzan solo perdería tiempo en sacar los látigos si por algún motivo quisiera sacar látigos extra, pero de base sus dos brazos ya son un par de látigos. Además, el ataque de Itzel también tendría que recorrer los 10 metros, cosa que aparte ni tiene porque el rango que le da son 9. Y respondí más a detalle cómo Itzel ejecuta su movimiento, concluyendo que Muzan requiere menos. En el primer panel está normal, y en el segundo ya está atacando con sus látigos, brazos. 1. La regla dice velocidad de reacción, y aquí hablamos de la velocidad de procesamiento de información, son cosas diferentes. Respecto a lo de conectar golpes, Itzel nunca se ha enfrentado a un ser que le manda ataques a su misma velocidad desde múltiples direcciones, y que sumado a eso puede hacer ataques sorpresa con tentáculos extra, los cuales saca en un instante. 2. Cómo destruir arbitrariamente una zona confundiría a Muzan. Explica eso.
En el mejor de los casos se sorprende la primera vez, pero no es como que sea algo mega complejo, sobre todo para alguien con 5 cerebros. Saltándome la mayoría de cosas, porque ya las respondí arriba. 1. Estás presuponiendo que Itzel no recibiría un golpe pese a tener desventaja en rango y velocidad de ejecución. 2. Itzel no podría invocarla por el mero hecho de que Muzan existe. Claramente no va a dejar que su oponente invoque algo gratuitamente sin atacarla ni nada. Que por cierto, no es como que esta invocación sea algo instantáneo, sino que debe sí o sí esperar que se manifieste por completo. 2. 1. Si desintegra todo, eso no incluye a la propia Itzel. Lul. 2. Estamos en cruceros, moverse 20 metros en un instante es facilísimo, obvio Muzan no se quedará mirando cómo le tiran eso. 3. La estrella de Itzel no es un sol, es una estrella de neutrones. ¿Dónde está lo importante en esto? Que claramente no cualquier estrella random afecta a los demonios / Muzan, porque de ser así también se morirían al salir de noche, pues estas están presentes en todo momento del día y noche. En ese mismo video que pusiste se notan estrellas en el cielo. O sea, no hay bases para afirmar que esa estrella afectaría a Muzan de la misma forma que el sol. Sería como decir que todas las espadas son igual de filosas porque todas son espadas. Acá se resalta como una estrella morada. Acá directamente dicen el tipo de estrella que es, siendo una de neutrones. Mientras que el Sol es una estrella tipo G. Leyendo un poco más, una estrella de neutrones ni siquiera es literalmente una estrella, sino que es un remanente, o sea un residuo, del colapso gravitacional de una verdadera estrella. Mi estrategia permanece intacta. Aun si suponemos que Itzel tiene mejor estamina que Muzan, que repito es una suposición, lo que Itzel no tiene es regeneración, así que cada herida la iría desgastando continuamente, cosa que no tiene Muzan en contra, por ende una batalla a largo plazo, mantiendo una ofensiva absoluta sin darle tiempo a nada, cosa que básicamente le impediría usar sus mejores trucos, haría que Muzan termine ganando tarde o temprano. Luz 3, estrategias. Endgame. Si bien lo que dice mi oponente es cierto, comete una falacia del hombre de paja por estas razones. 1. El canalizar energía no le cuesta ningún tiempo alguno, digo, incluso hay un apartado que te dicen que las luciérnagas / soles en miniatura, que básicamente es la energía principal de Itzel, se crean con el pensamiento. La canalización de energía no le tomaría ni un segundo a Itzel, lo único que le demoraría sería la acción de extender el brazo y se he visto a Itzel poder explotar sus explosiones antes de que toquen al enemigo. Por ejemplo, en la misma scan se dice que explotó en medio de ambos aún sin haber. El problema es que Muzan tiene que hacer lo mismo. 2. No es que ni bien empieza el combate Muzan ataque con el pensamiento, tendrá que sacar sus extremidades largas de su cuerpo, recorrer el recorrido de 10 metros y demás. Itzel no tiene que recorrer 10 metros. Podrá tener un rango ligeramente más grande, 1 metro, pero Itzel solo tendría que levantar el brazo para ello. Y se he visto a Itzel poder explotar sus explosiones antes de que toquen al enemigo, por ejemplo, en la misma scan se dice que explotó en medio de ambos aún sin haber chocado con algo. Scans en cuestión de cómo incluso los novatos, al crear esta energía por primera vez, lo hacían con el pensamiento, aunque estrictamente debían estar centrados porque bueno, era su primera vez, y la Itzel que estoy presentando ahora no es para nada una novata pues ya tiene su experiencia. Scan en cuestión que la explosión no necesita chocar con nada para explotar, sino que ella puede hacerlo explotar a su antojo, en este caso, explotando antes de que su contrincante lo esquive. Entonces, ¿a qué temperatura estaban los ataques de Yoichi? Porque de todas formas, como mencioné, las proporciones solares podrían influir en el combate y de ser así Itzel todavía tendría ventaja por su estrella. Eso no escala a temperatura. Simplemente escala un daño constante o directamente un axe de Yoichi. Por ejemplo, el Amaterasu de Naruto es un fuego que no se apaga nunca ni aunque le cortes el oxígeno, sin embargo, en la serie se le ha visto incapaz de consumir árboles en su totalidad. Entonces, ¿a qué escala la temperatura del fuego de Yoichi? Si el daño fue por el solar, entonces remarcó mi ventaja de mi anterior estrategia. No hay dichas pruebas de mantenerse despierto sin comer ni dormir, mi rival únicamente ha colgado que Muzan sufrió un deterioro por culpa de las células de aquella mujer y que por eso iba lento. De otra manera no lo iría. Pero bueno, supongo que te lo podría llegar a comparar porque los demonios técnicamente son seres sobrenaturales, pero dudo mucho de estas menciones por la falta de scans de ello. 1. Por supuesto que aporta, la hazaña descrita es Ig Battle de parte de Itzel. A pesar de que estemos en stats igualados, Itzel es superior por tener hazañas más complejas de Ig Battle, se lo pongo sencillo. Si usted peleara contra un boxeador de talla mundial, ¿en qué stats ganaría? No, ¿verdad? Porque el boxeador tiene técnica, sabe dónde golpear y cómo cintear, cómo mover los pies y la cabeza para evitar que todos los golpes que le puedas dar así tengas su misma velocidad. Pues esto es Ig Battle. Itzel podría hacer lo mismo aquí, pues ha demostrado a confundir a seres con literalmente precognición. Esto gracias a cambiar su velocidad de forma extremadamente constante, siendo un objetivo ridículamente escurridizo incluso para quien puede ver los movimientos de su enemigo con anticipación. Si bien estamos con velocidad igualada, Itzel podría fintear de la misma forma porque podría reducir su velocidad y hacer un objetivo extremadamente difícil de golpear para Muzan. 2. Podría hacerlo. Se ha demostrado que Itzel puede explotar sus explosiones incluso si no tocan nada. Ya expliqué que a pesar de que Muzan tenga de por sí un rango ligeramente superior, sus látigos / extremidades tienen que recorrer esos 10 metros iniciales. Itzel literalmente solo tiene que pensar y extender su brazo, como Muzan va a atacar primero sin romper la modalidad de velocidad igualada. 3. No me refiero a eso, me refiero a que sus extremidades tienen que ser movidas. Porque tienen que recorrer todo ese camino hacia ella. La única forma en que tu estrategia sea viable es que las extremidades / látigos de Muzan aparezcan justo al lado de ella. Y eso solo sería posible bajo la modalidad de con preparación de X tiempo y no en esta. Por lo que queda descartado. En este mismo panel que pone mi oponente me da la razón, Muzan empieza el combate con sus dos brazos normales. Él tiene que invocar las extremidades, o cambiar de forma sus brazos, y luego recorrer esa distancia. No hay forma de que Muzan ataque antes que Itzel. 1. No, es lo mismo. Si fueran diferentes, ¿cómo vas a procesar algo que no puedes reaccionar? Imagínate que la velocidad de los 5 cerebros de Muzan sea mayor a la velocidad de reacción que se le otorga a Itzel por parte de Muzan, siendo así. Velocidad de procesamiento igual hipersónica, ejemplo. Velocidad de reacción igual subsónica, ejemplo. ¿Cómo Muzan va a procesar a algo que no puede reaccionar? Es ilógico, veas por donde le veas. ¿Por qué? Porque ambas velocidades se refieren a lo mismo. No tendría sentido que proceses algo a una velocidad que no puedes reaccionar, ¿o sí?
Es más, si me pongo del lado de mi oponente de decir que no es lo mismo, tiraría abajo su argumento diciéndole que la velocidad de reacción de Muzan es inferior a la de su procesamiento, por lo que es inválido porque no reaccionaría a la información que le pasa a los 5 cerebros. 2. Error mío. He respondido de forma rápida y no lo he dejado del todo claro, pero lo explicaré ahora que tengo un poco más de tiempo. Cuando Itzel retrocede el tiempo, todas las cosas que sean destruidas no reciben ningún tipo de daño, referido a las cosas que están retrocediendo en el tiempo. Esto se puede ver como cuando Itzel afecta a Blake con esta manipulación temporal y le atraviesa el lóbulo frontal con un puñal, diciendo explícitamente que todavía podía dejarlo vivo, pues todo lo afectado por el tiempo no recibe un daño real, y también esto se puede ver como estos escombros levitando reciben de lleno el disparo de Lothar, la cual puede matar conceptualmente a los inmortales, sin que la bala pueda atravesar el escombro o al menos explotarlo. Lo que realmente quiero decir es que Itzel fácilmente podría usar aquellos escombros como un escudo si deseara. Y esto podría llegar a confundir más a Muzan y de paso serviría por si con varias extremidades una podría sorprenderle, aunque creo que expliqué también eso en mi anterior estrategia pero no lo recuerdo. 1. Ambos tienen la misma velocidad, y no estoy afirmando que Itzel nunca recibiría un golpe. De hecho, dije en algún momento recibirá uno, pero ten por hecho que no va a ser al inicio ni en un momento temprano o al menos medio del combate por las ventajas que ya expliqué. Mayor hit battle que Muzan. Escudos con los escombros. Repeler los látigos con explosiones. Velocidad igualada y menos movimiento para ejecutar sus ataques. La inestabilidad al desacelerar su cuerpo y ser un ser extremadamente difícil de atrapar. Itzel en este lapso de tiempo estaría quemando constantemente a Muzan, repeliéndolo, esquivando y retrocediendo los escenarios destruidos. Pasará el suficiente tiempo para que se dé cuenta que su enemigo es prácticamente inmortal y decida invocar su estrella para finalizar el combate. 2. Si bien es cierto que esta invocación no es tan rápido como la creación de sus explosiones, que lo hace con un pensamiento, tampoco es que tarde demasiado, digo, no es que recite algún tipo de conjuro o algo por el estilo. Simplemente tarda porque piensa primero dónde será invocado esa estrella y luego lo trae al campo de batalla. Pero en tu scam parece que lo hace con un sobreesfuerzo humano y antes de que ella haga algo Muzan podría golpearle al menos unas 3 veces. Sí, pero esto tiene una explicación que daré de forma rápida. Itzel invocó su estrella para destruir al Gran Limitador. El Gran Limitador, literalmente afectaba a nivel conceptual a los inmortales, haciendo que se les pueda dar muerte. El Gran Limitador afectaba incluso a la memoria de los inmortales. A la vez que afectaba al propio vacío y el yo absoluto, porque incluso Itzel era incapaz de reconocerse a sí misma en los primeros capítulos. Zero incluso menciona que para vencer al Gran Limitador no basta destruirlo, se necesita recuperar los recuerdos y hacer una batalla mental con esta y ganarle para ser inmune. Conclusión. Itzel aquí se demoró realmente porque tenía que ganarle mentalmente al Gran Limitador, sobreponiendo su existencia al propio limitante, sintió el peso del mundo y de su existencia aplastarle, y el Gran Limitador le daba grandes debuffos tanto física como mentalmente. En este escenario, si bien no sería tan rápido como las explosiones, no es que vaya a demorar como se demostró en la scan. Está, por si mi rival intenta dar DQ por la mención de conceptual, pues quiero decirle que esa parte no está en ese reto por lo que sería inválido. Esta versión de Itzel no tiene nada de eso. Solo se ha explicado por qué Itzel demoró tanto en sacar su astro en aquel momento. 3. No, la estrella literalmente es Itzel o mejor dicho la verdadera forma de ella. Además en la scan literalmente lo invocó al frente de ella y no murió. 3. 1. ¿Es cierto el problema? Ninguno de nosotros escalamos velocidad así que no estamos seguros a qué velocidad se mueven nuestros personajes, XD. Aunque, de todas formas, es una invocación. No es un ataque dirigido como si fuera un Kamehameha donde si el oponente lo ve se va a mover, por así decirlo, a la derecha. Esto es una invocación como lo serían las explosiones de Megundi, y ya que Itzel no recita nada en lo absoluto ni da indicios de que hará algo más que cerrar los ojos, veo difícil que Muzan pueda esquivarlo. 4. Así no funciona. La luz que predomina en la noche es la de la luna, las estrellas que se ven en el cielo estrellado están a miles o millones de años luz de distancia por lo que su luz es extremadamente débil y tenue. La luz del sol afecta a los demonios porque la luz si llega de la forma correcta. Y considerando que el sol está a 2 minutos velocidad luz de nuestro planeta que le hará a Muzan una estrella que esté directamente, y intuyendo que lo haya esquivado por algún milagro, a 30 metros de él. Hoy, sobre el argumento que la estrella de Itzel no podría ser catalogado como un astro del espacio porque literalmente ella es el astro, pues, podría ser válido sin embargo no estoy convencido. Siento que es una falacia sin límites por parte de los demonios, porque digo, hasta Tanjiro con la danza del dios del fuego le hace daño y no es exactamente un sol, sino algo que tiene las propiedades y se asemeja a uno infinitesimalmente. Al igual que Itzel, solo que ella tiene mucho más amplio y destructivo. Me temo que eso me lo vas a tener que demostrar. Esto es cierto, pero como indique, incluso Tanjiro con un fuego que no es una estrella, sino más bien que tiene propiedades de una estrella daña severamente a Muzan. Si bien Itzel no es una estrella realmente, tiene propiedades de una y de formas más masivas que Tanjiro. No veo cómo esto no le haga prácticamente daño a Muzan. Como dije, vas a tener que demostrarlo. Bueno, sobre la estamina, hasta que hagas la contrarrespuesta de parte de Muzan. Itzel sería quien se lleva la delantera en estamina. Lo de las heridas y daño constante. Es muy difícil que suceda y ya expliqué por qué, si bien no es imposible que Muzan le meta un buen tortazo a Itzel, esto va a suceder en una etapa demasiado tardía de combate. Mi estrategia se mantiene, Itzel llevaría ventaja en el combate temprano, siendo que le daría tantos ataques a Muzan que se daría que prácticamente es inmortal y usaría su estrella así terminando el combate. Incluso, si tomo el peor de los casos y por alguna razón Muzan le mete el debuffo a Itzel antes, extremadamente difícil, este debuffo no es de stabs, solo hace que te vuelvas más lento y te sientas cansado. Por lo que incluso con ese debuffo sería imposible que Muzan me decapite por los stabs, en ese tiempo Itzel se sentiría desesperada y acorralada por los golpes que Muzan le haría e invocaría su estrella de forma desesperada, terminando en el mismo escenario de su victoria incluso en el peor de los casos. Luis, apartado para respuestas 3. El origen de apartado. 1. No puedes decir que ejecutar una acción mencionada de forma literal no le conlleva tiempo alguno como dicha acción no existiera. Tal cual se ve ahí, y que de paso también mencionan como es algo que debe esperar de forma muy explícita. Pero, aun si decimos que es cierto, eso de que lo hace con el pensamiento, pues no quita que Muzan continúe teniendo la ventaja, pues solo estarías quitando un paso extra de 2, si canalizarla no consume tiempo, cosa que no creo por lo que ya expliqué, igualmente tiene que esperar para que esté cargada. Sumado a que no argumentaste nada respecto a la distancia, pues Muzan se llevó esto.
1. Muzan no tiene que hacer nada de eso, como muestra él puede estar de base normal y al siguiente movimiento ya está lanzando latigazos con los brazos y aún sus látigos extra son descritos como son ejecutados en un instante, o sea que explícitamente dicen que no pierde tiempo. 2. Ya acá queda claro que no hay por dónde tomar que las explosiones tocarían a Muzan. 2. 1. Empezando por lo más importante, Muzan se sale del rango de las mismas, literalmente nada le impide atacar sin que éstas lo toquen y Itzel no podría abarcar todos sus ataques al ser de múltiples direcciones, solo podría bloquear unos cuantos. 2. La explosión también tiene que recorrer 10 metros, cosa que no puede porque tú mismo le diste 9 metros, para alcanzar a Muzan. Si la explota antes pues literalmente no le haría nada por estar fuera de rango y sencillamente repelerían los ataques frontales de Muzan, pero ataques de otras direcciones se los comería completos. 2. 3. Muzan no lleva ventaja de 1 metro, argumente desde mínimo 11, ahí ya tiene ventaja de 2 metros pues Itzel tiene 9, hasta máximo 15, los cuales recalco no fueron contra argumentos nuevamente, poniendo un punto medio para ser neutral, concluyamos 13 metros, por lo que Muzan lleva ventaja de 4 metros extra sobre Itzel, es decir 13 metros, Muzan, vs 9 metros, Itzel. 1. Primero, Itzel debe canalizar su energía. Paso que Muzan no necesita. 2. Segundo, tiene que esperar que esté cargado. Paso que Muzan no necesita. ¿Y el scan que muestre que Itzel no necesita estar concentrada? Sencillamente asumiremos que no lo necesita por tener experiencia. Eso sería muy gratuito. ¿Hasta dónde muestran los hechos, que es mencionado como algo que debes concentrarte y esperar? Itzel sí o sí tardaría en ejecutarlo, mientras que Muzan solo lanzaría su ataque como hace y ya. Esto ya lo respondí, si explota antes de tiempo pues 9 llegaría a Muzan, y aún si la explota a máximo rango, 9 metros, no llegarían a Muzan pues este ataca desde 13 metros. Ya esto habrá que dejárselo al juego, porque literalmente en ninguno de los dos casos mostramos una temperatura exacta. No obstante, yo demostré la resistencia de Muzan ante las quemaduras barra fuego, pues si basta con mero fuego para lastimar a Muzan, tuviera cicatrices por todos lados desde que le explotaron una bomba y luego cuando literalmente lo prendieron en fuego, mientras que de Itzel solo sabemos que es un torbellino de fuego y ya. No se dice o muestra daño real. Luego soporto una explosión gigante, de sobra abarcaría 4 habitaciones. La cual sí mostró dañarlo un poco. Pero se regeneró sin ningún problema, en un panel ya estaba casi como si nada. En resumen, las explosiones de Itzel no le harían nada, tanto por falta de rango, AP y temperatura. Bru, literalmente te puse los scans de Muzan diciendo como normalmente él se iría imponiendo contra un humano con fatiga, dando a entender que, o él no sufriría de fatiga o que tiene una resistencia muy superior a un humano, cosa que también recalcan varias veces. 1. Respecto al ejemplo, estás planteando que un boxeador profesional será perfecto en el 100% de los casos y en todo sentido, como si no fuera humano y no estaría abierto a cometer errores, no te digo que no tenga la ventaja, pero afirmar que ganaría en el 100% de las veces es irreal, puede que cometa algún error como subestimar, estoy peleando contra un novato, si físicamente hablando es igual que yo, pero igual es un novato, y desde ahí caer en la ruina. 1. De la única forma que alterar tu velocidad fuera un problema para la precognición es si tu velocidad es superior o al usuario a la precognición en sí. Pues por más que sepa qué va a pasar, si no se mueve a tiempo no haría nada o en el caso de lo segundo, directamente no podría ver qué pasara. ¿A qué quiero llegar con eso? Que claramente no aplicaría con Muzan pues estamos con velocidad igualada. 2. Entonces, Itzel para defenderse va a explotarse constantemente. Recordemos que ella estaría en el rango de sus propias explosiones y no es como que tenga inmunidad a ellas. Respondiendo a tu pregunta, Muzan atacaría primero por requerir menos pasos, así de simple. Te recuerdo como dicen explícitamente que debe canalizar y luego esperar que esté cargado para ejecutarlo, cosas que Muzan no necesita. 2. Acá quiero plantear la situación, Muzan ataca primero, eso es claro, pero supongamos que mientras los látigos están por llegar a Itzel esta usa su ataque, en este caso repelería los primeros golpes de Muzan y ya, nada más. Lo más importante es que cada uno tiene tiempo muy distintos entre cada cuando pueden hacer sus ataques, es decir, Muzan podría volver a atacar al instante de ser repelido, mientras que Itzel tendría que volver a aplicar el mismo proceso de canalizar y esperar, Muzan se acabaría imponiendo por mero spam, puede atacar más frecuentemente que Itzel. 3. Ya como punto final, la explosión también tiene que moverse, no es como que aparezca en un lugar determinado, citando tu propia fuente no dudo en lanzarlo, si apareciera en X lugar del espacio no tendría que lanzarlo ahí en reacción o de forma rápida demostrando que su desplazamiento no es instantáneo, pues de lo contrario no hubiera podido reaccionar, y finalmente exploto en medio de ambos literalmente, demostrando que empezó en un punto A, cerca de Itzel, pues fue quien la lanzó, y terminó en un punto B, en medio de ambos, o sea, se desplaza como cualquier ataque, pero se puede explotar antes, no tiene más misterio. Dicho todo eso, ambos ataques, si quieren impactar en su enemigo, pues claro, Itzel puede explotarla antes pero eso solo la dañaría a ella, deben recorrer la distancia necesaria. Además, Muzan es más inteligente meramente por poseer 5 cerebros, por lo que quien se lleva el combate es él. Exagerado decirle invocar cuando literalmente de un panel a otro ya está atacando con ellos y en otro panel dicen explícitamente cómo los saca en un instante, demostrando que no pierde tiempo de ninguna forma. Lo otro ya lo he respondido. 1. Sin querer di un ejemplo de eso justo hace rato con lo de la precognición, por más que X personaje sepa que hará Y, si X no tiene la velocidad para moverse a tiempo y conectar a primero. Y proceso y supo que haría X, pero por no tener la misma velocidad física terminó perdiendo. Sencillamente son dos conceptos diferentes que se relacionan entre sí, y la regla especifica velocidad de reacción y combate, no dice nada más tipo y velocidades que se relacionen con estas. Por ende alegar que también tendría su velocidad de procesamiento sería literalmente violar dicha regla. Pero ok, digamos que tenemos velocidad de procesamiento iguales, ¿sabes que no tenemos igual de ninguna forma? Pues todas las demás características que conlleva un cerebro, hablamos de la creatividad, inteligencia en general, capacidad para resolver problemas, y un largo etcétera. Mientras que Itzel solo tiene un cerebro, Muzan tiene 5. Como estamos igualados en velocidad de procesamiento, básicamente ganar a quien sea mejor procesando, en el sentido de calidad, y esto se lo lleva Muzan sobrado. Mover piedras no va a confundir a Muzan, si tu propio personaje, que es objetivamente hablando intelectualmente inferior, no se confunde al hacerlo, pues porque lo haría alguien superior. ¿Una persona con un cerebro será superior a alguien que tiene 5? No, quien tiene mejor IQ es Muzan.
¿Estás tú que un escombro random se va a tanquear los ataques de Muzan, que estamos en cruceros más con stats igualados? Solo en la categoría anterior, medianos se pueden destruir edificios de 150 metros, Muzan tiene hable sobra para atravesar cualquier escombro que podría usar Itzel sin perder nada de potencia en el camino. O sea, no, un escombro random no va a funcionar de escudo bajo ningún contexto. Repeler los látigos con explosiones conlleva explotarlos en el rango que estaría la propia Itzel, lo que la dañaría a ella pues no es inmune a dichas explosiones y como no tiene regeneración pues sumale más desgaste. Menos movimientos ni de chiste, pero como ya lo he respondido varias veces no desarrollaré de nuevo acá. Cambiar el ritmo no supondría un problema, el por qué ya lo dije más arriba. 2. Ni siquiera teniendo en cuenta tu explicación hay por dónde tomar que podría usarla, si de por sí ya Muzan es más rápido que las explosiones, es aún más rápido que la invocación esa. Sencillamente es descaradamente gratuito asumir que va a invocar la estrella esa sin que Muzan pueda hacer nada, que no es como que requiera mucho para matar a Itzel, al estar en stats igualados cualquier golpe random le cortaría cualquier extremidad como los brazos o las piernas. Además, tú mismo dices cómo es algo más lento que la explosión, así que veamos el escenario, Muzan completamente joya, pues los ataques de Itzel no le hacen nada, ya sea por falta de distancia, por su regeneración o por su falta de temperatura y tiene la estamina de sobra para soportar el combate, Itzel con varias heridas y envenenada, que aquí estoy siendo generoso y asumiendo que no le conecto ninguna herida letal o incapacitante como lo sería perder varios dedos, en ese estado, Itzel estará tan bien como para invocar su estrella, dicha invocación siendo más lenta que las explosiones, y Muzan no podría hacer nada. Bru. 1. Y bueno, ya sea si Itzel es una estrella o su ataque es una estrella, se sale de categoría por mucho, por lo que se comería alto de Q. 2. Tampoco es que haya que matarse mucho en eso, un punto neutral sería match 50, pues la máxima es match 100. Así que Muzan podría recorrer la distancia de la estrella, 20 metros, en 0,0001 segundos. Tiempo igual distancia barra velocidad. Tiempo igual 20 metros barra match 50. Tiempo igual 0,0001. También use una calculadora online, y me dio 0,0003, vamos casi lo mismo. En resumen, aun si ignoramos que es de Q, aun si ignoramos que Itzel estaría medio muerta para cuando se le ocurra usar eso, Muzan podría evitarla fácilmente. 2, 1, y bueno, ya tú mismo dices cómo Itzel se queda estática con los ojos cerrados cuando va a invocar esto, Muzan tendría que literalmente quedarse mirado como lo hace para que tenga oportunidad de hacerlo XD. Cosa que va en contra de lo que dije en mi estrategia de una ofensiva absoluta. 3. Ese sería un buen punto si estuviera respaldado por alguna mención o hecho del manga, pero nunca mencionan que la distancia tenga que ver con el efecto que tiene el sol con los demonios, de hecho, dan a entender más bien que es algo relacionado con la religión y lo divino. En resumen, los hechos son que nunca dicen algo que corrobore tu punto, es pura teoría barra especulación, y la objetividad consiste en basarse en lo objetivo y demostrado. 3, 1, como dije, no tienes pruebas de que tu estrella y el sol sean iguales respecto a su efecto en los demonios. Que de paso, recordemos que una estrella de neutrones ni siquiera es una estrella real, por lo que ni la falacia de conclusión apresurada, es decir, el sol destruye a los demonios y es una estrella por ende cualquier estrella haría lo mismo, aplica acá, pues el sol sí es una estrella mientras que la de neutrones no. 3, 2, acá quiero resaltar algo, no digo que la estrella no le haría daño, pues obviamente si estamos hablando de una madre que se sale de categoría por mucho, sino que no le haría counter a Muzan como lo hace en el sol, o sea que lo mataría al instante, por falta de pruebas. Match 50 es lo mismo que 61,500 km por hora por si acaso. Acá volveríamos a lo mismo, ni tu estrella, ni tus explosiones, ni mis ataques contra Muzan existe una temperatura específica. Y reitero, no digo que no le haga daño, sino que no lo mataría. Luego de tanto análisis he comprendido mejor a Itzel y la naturaleza de este combate, Muzan se lo lleva fácil. Mayor IQ, 5 cerebros VS1. Mayor rango, 3 metros de ventaja. Superioridad ofensiva, Muzan requiere menos tiempo entre ataques y requiere menos pasos para ejecutarlos. Regeneración, Itzel no tiene ningún tipo de regeneración, así que cualquier golpe random, si no es que le mata, la perjudicaría todo el combate, mientras los que ella le haga a Muzan no harían nada. Veneno, cualquier golpe random de Muzan empezaría a debilitar a Itzel, sin tomar en cuenta el propio golpe. Ataques sorpresa que son instantáneos. Si tuviera que cambiar algo respecto a mi estrategia, sería el tiempo que llevaría a acabar esto, a lo mucho le daría unos cuantos minutos, y se desarrollaría de la siguiente forma: Muzan atacaría inmediatamente mientras que Itzel, por haber empezado a canalizar su energía, frenia el ataque cerca de ella, lo que la lastimaría pero no lo suficiente para no continuar peleando. Muzan luego de ser repelido sacaría sus látigos extra al instante, lo que le conectaría un buen golpe a Itzel, envenenándola, sin que ella lo note inicialmente, pero ya sabiendo que este puede hacer golpes sorpresa, buscaría alejarse poniendo escombros en el camino que retengan a Muzan. Estos al ser simples piedras no pararían nada, pero era un engaño para que se acercara y entrara en el rango de su explosión, la cual conectaría, pensando que a cabo con él bajaría la guardia y se comería otro ataque, posiblemente letal, pues para sorpresa de ella Muzan está intacto, como si no hubiera recibido daño alguno, pero por su inteligencia llegaría a la conclusión de que fue regeneración, esto empeoraría él sus efectos, desangrándose por los dos golpes y sufriendo por el veneno intentaría usar su último recurso, su estrella, pero para este punto Muzan es sencillamente superior en todo, está en perfecto estado mientras que ella está muy herida, lo que indirectamente es un nerfeo a sus estadísticas, por lo que finalmente la mataría de un golpe en la cabeza cuando ella empiece a invocar su estrella. Fin del reto. Veredicto. Los respect bien, simplemente como nota para Luis, ten cuidado a la hora de poner los scan y las capturas de comentarios, los pegas con una resolución muy baja. ¿Puede Itzel destruir la inmortalidad de Muzan? Ambos estuvieron de acuerdo en que no, porque Muzan no es inmortal. ¿Puede Muzan envenenar a Itzel? Sí, Itzel no tiene defensa ante eso, no obstante, tal como resalta Lux, Itzel sí podría ralentizarse para hacer que el veneno tarde más en propagarse. ¿Muzan puede ganar en una lucha de desgaste? Diría que están iguales aquí, Muzan aguanta siglos e Itzel no necesita descansar. ¿Muzan puede resistir la temperatura de las explosiones de Itzel? Sí, Luis dejó bastante claro como el fuego común, con el que se compara Itzel por tener explosiones llamadas torbellinos de fuego, no es problema para la regeneración de Muzan. ¿La estrella de Itzel se sale de la CAT? Diría que no, no es una estrella real y su destrucción es simplemente desintegración en 20 metros, destrucción atómica. ¿Puede Itzel hacer algo atacando a distancia? Dejemos las cosas claras, Muzan tiene la ventaja en rango, incluso tirando a la baja sus ataques alcanzan los 12 metros, 3 más que Itzel.
Ahora, esto no tiene por qué ser una ventaja de inmediato pues hay que responder otra cosa, ¿quién va a tardar menos en llegar al otro? Diría que Itzel. Lux demostró cómo sus explosiones aparecen solo pensando el lugar y estirando el brazo, incluso puede hacer que exploten más cerca de ella de inmediato, aunque Muzan pueda hacer aparecer sus látigos y extremidades salgan excesivamente rápido igual, estos tienen que recorrer la distancia que les separa de Itzel, por lo que Itzel también podría verlos y bloquearlos. Ahora, Luis sostiene dos réplicas. Primero que Itzel tiene que canalizar la energía, pero según leo en los Scandrux para esto solo tiene que apretar el puño y luego mover la mano, por lo que no sería muy diferente a lo que Muzan hace lanzando sus múltiples tentáculos, incluso diría que es más rápido, pues como Lux sostiene, Muzan no empezará el combate con los brazos estirados. Segundo que Itzel lanza estos ataques, sin embargo, leyendo lo que Lux expone, las explosiones detonan con pensarlo a gusto de Itzel, incluso a corta distancia, por lo que realmente no es que recorran algo, es solo una forma de decir que el ataque es efectuado en el lugar, no que va viajando y luego explota. ¿La movilidad de Itzel le daría problemas a Muzan? Diría que sí, básicamente el único argumento que Luis da para decir que esto no servirá es la velocidad igualada y que si Itzel no se confunde, Muzan menos por tener 5 cerebros, pero sinceramente, este es un argumento vacío, tal como dice Lux, Muzan jamás ha enfrentado personajes que afectan todo el escenario con escombros temporalmente ralentizados, no ha superado a alguien que es impredecible hasta para seres que predicen sus movimientos y tal como dice Lux, si los personajes de Kimetsu con katanas y sin capacidad temporal, ni escenario a su favor, podían interceptar los ataques de Muzan, Itzel con estadísticas iguales y mejor movilidad sería más peligrosa. Entonces, ¿podría Itzel usar los escombros a su favor con su manipulación del tiempo? Definitivamente sí, como Lux explicó, comentario 6 de su tercera contraestrategia, apartado que empieza con 2, error mío, los escombros afectados por el tiempo no se pueden destruir con fuerza convencional, Muzan se enfrenta a algo que no ha visto, y tener 5 cerebros aquí no sirve de nada. Entonces respondamos a la pregunta final, ¿podría Muzan salir del rango de la estrella de Itzel o sería desintegrado? Diría que no podría, tal como sostiene Lux, Itzel con mayor movilidad, mejor defensiva con los escombros y explosiones para defenderse, solo tendría que cerrar los ojos y pensar en que aparezca la estrella, aunque Muzan ataque en este punto, no tiene forma de saber que la estrella aparecerá de un momento a otro y que será desintegrado en el acto, por esa misma razón, si está atacando no va a poder dejar de hacerlo y huir del rango, así que creo que es clara la conclusión aquí. Sin más que decir, veo la estrategia de Lux más viable y por ende, él se lleva la victoria, felicidades.